Trinidad Rivera, líder de proyecto. Ana Jensin Tapia, planeación de las actividades y recursos. Marian Rivas de Arma, planeación de costo del proyecto. Jessica Mendoza, ejecución y proceso del control del proyecto. Julio César Ang, gestión de riesgos. Buen día, profesor y compañeros. Mi equipo presentará el proyecto de ampliación de vestidores y áreas de aseo de la planta industrial Blastonics. Blastonics es una empresa dedicada a la producción de piezas plásticas. Nuestra empresa Blastonics cuenta con una plantilla de 224 trabajadores del área de operaciones y en los próximos días llegaremos a cubrir las vacantes existentes, llegando a 280 entre hombres y mujeres. Contamos con 3 turnos laborales. Al inicio de sus jornadas, los trabajadores utilizan los vestidores para cambiar su ropa por el uniforme de trabajo y guardan sus pertenencias en los casilleros. Al término de ellas, se asean y se vuelven a cambiar. Esto provocaba que cuando el turno saliente ocupaba los vestidores y regaderas, el turno entrante también usaba estos espacios y se saturaban. Se convertían en instalaciones incómodas e insalubres. Al inicio de la pandemia por el COVID-19, la empresa y el área de recursos humanos reforzaron las medidas para evitar que los sanitarios fueran fuente de contagio. Además, preocupados por mejorar las condiciones laborales del personal, decidieron hacer uso del presupuesto destinado al clima organizacional para ampliar las instalaciones existentes en la planta baja, ocupando también la planta alta para aumentar el número de regaderas, sanitarios y casilleros. Así, iniciamos elaborando la cédula del proyecto y la carta encuadre, teniendo siempre como objetivo invertir en el activo más valioso para Blastonics, el factor humano, el cual aportó ideas para el mismo, esto sin descuidar los recursos financieros y materiales de la empresa. Para ello, se contrató a un proveedor legalmente constituido y certificado en la materia, ejecutando el proyecto en 80 días. Planeación de las actividades y recursos del proyecto. El proyecto de ampliación del área de vestidores y aseos se contempló en las siguientes etapas. Solicitud. En este se diseñó el nuevo espacio, se realizó la solicitud de los permisos correspondientes ante las autoridades pertinentes y se buscó al contratista que satisfaga los requerimientos solicitados, ofreciendo un trabajo de calidad y que no sobrepase el presupuesto autorizado. La segunda etapa es de remoción, donde se quitará todo el mobiliario e instalaciones obsoletas para dar espacio a la nueva construcción. En la etapa 3 se realizará la colocación de las nuevas instalaciones, así como el mobiliario correspondiente. En la etapa de revisión se realizaron pruebas y revisarán las instalaciones eléctricas y posibles fugas de agua y o gas. Una vez verificado su correcto funcionamiento, se colocaron los nuevos casilleros y bancos. Por último, la entrega, la cual se realizó de acuerdo a la cédula de control del proyecto. Durante estas etapas, el proceso de calidad se ejecutó de acuerdo a las políticas de Blastonics, para así garantizar que todos los requisitos sean cumplidos en sus tiempos, teniendo como una meta un trabajo de 0 defectos. El tiempo de duración del proyecto fue calculado considerando cada una de las actividades y los recursos con los que se cuenta para su ejecución, teniendo como un resultado un periodo de 80 días. En los recursos contemplados es importante resaltar que la mayoría del recurso humano es proporcionado por el contratista, así como de la responsabilidad de contar con las herramientas físicas adecuadas para cada ejecución de cada actividad.
En cuanto a los recursos financieros, estos no generaron un impacto negativo para Blastonics, ya que la inversión generará a corto plazo un aumento en la productividad. Sin embargo, para garantizar la optimización de dichos recursos, se implementarán diversas acciones con el fin de supervisar a los elementos proporcionados por el contratista. Después de tener cada detalle determinado, se estableció como fecha de inicio del proyecto el 1 de agosto y la fecha de conclusión será el 8 de noviembre. Cada integrante del equipo del proyecto contará con un diagrama de actividades para asegurar su ejecución, siendo el líder del proyecto el responsable de validar que esto se lleve a cabo. ¿Qué tal, compañeros y profesor? A continuación, voy a compartir con ustedes mi pantalla y darle una breve explicación de cómo fue nuestra planeación de los costos del proyecto. Para empezar, realizamos un cálculo de los recursos financieros requeridos para completar el proyecto y determinamos que requeríamos un monto de 540.000 con 545 pesos mexicanos. Luego consultamos con el área de finanzas el presupuesto anual asignado para el año 2020. El monto fue de 1 millón de pesos, por lo que significaba que estábamos adentro del presupuesto. Con base a esto, el presupuesto que estamos viendo a continuación, continuamos con el desarrollo del proyecto y asignamos al área de procurement la actividad de desarrollar el RFP, solicitud de propuesta, y con base a ella, invitar a participar a varios contratistas que se alinearan a la base del costo del proyecto. Con base a las propuestas recibidas, Procurement comparó y analizó y probó las mejores propuestas con base en las que otorga mejor relación costo-beneficio y en apego a las especificaciones de nuestro RFP. A continuación en pantalla le aparecen dos de las mejores opciones de proveedores. El primero, el proveedor 1, con un monto de casi 700.000 pesos y el proveedor 2, concreta, con un monto de 540.445. Dichos montos hay que sumarle el IVA. Con base a la propuesta se procedió al análisis por parte del director de finanzas, el director de recursos humanos y el área legal, quienes fueron ellos los que tomaron la decisión final y seleccionaron al contratista que mejor se apegó al RFP en términos técnicos, de calidad, tiempo y materiales. Uno de los factores importantes que se consideró fue su experiencia en obra similar. Con la orden ya firmada y asignada, procedimos a controlar el costo del proyecto. Establecimos medidas de control de gastos, monitoreando el avance del proyecto y verificando que los montos asignados para cada actividad del avance fueran semanal, que no fuesen rebasados y que la calidad de los materiales cotizados fueran las mismas que se pactó en la dicha cotización. Como están viendo, aquí hay un desglose del presupuesto que nos dio el contratista que nos quedamos, que fue el contratista concreto. La dirección del proyecto tomó la previsión de manejar una reserva para la contingencia, la cual pudiera hacer frente a algunas tareas adicionales no especificadas y que pudiera poner en riesgo la finalización de dicha obra. Luego continuamos con la supervisación de la obra. Esta es la clave para que los tiempos incurridos sean monitoreados y que cumplan las tareas descritas en el catálogo de conceptos de acuerdo a nuestras especificaciones en el RFP, acordado con el contratista y que fue la base para la orden de compra. Esta actividad nos obligó a realizar visitas semanal, como ya lo comenté hace rato, con base a los avances de dicha obra semanales y cuya evidencia son los reportes de avance físico aprobados por nuestro ingeniero de planta y se confirmaron en el timeline y en caso de ser consistente se procedía a recabarla para su integración del expediente, que conforma los pagos de acuerdo al calendario de pago pactado en nuestro contrato. Gracias al trabajo en conjunto del personal de Blackstone, no fue necesario rechazar ninguno de los avances ni materiales por temas de calidad o tiempo, ya que el proveedor ha demostrado ser una empresa sólida y con una muy buena reputación y con un personal calificado que ha honrado los acuerdos del contrato de la ejecución, con una diferencia de aumento del presupuesto de 540.000, que fue el monto inicial, terminó siendo un monto de 658.000 y pico, siendo un cambio mínimo que no afectó al presupuesto. Muchas gracias.
Buen día. Les hablaré sobre la ejecución y el proceso del control del proyecto. A continuación, les hago la presentación de la pantalla. En Blastonix contamos con la cédula de control del proyecto, la cual fue llenada de acuerdo al programa para verificar que las actividades se cumplieran en tiempo y forma. En esta puntualizamos las actividades y tomamos las acciones preventivas necesarias, y al ejecutarlas se cumplan en el tiempo establecido, y en caso de algún imprevisto, la acción correctiva sería dar la solución adecuada a la actividad para cumplir con nuestro cronograma de actividades y políticas establecidas, como es el proceso de control de gastos, de riesgos, de calidad, entre otros. ¿Qué es lo que buscamos en este formato? Corregir y evitar problemas negativos y tener la completa satisfacción de que el contratista nos va a cumplir con lo requerido. En la incorporación de los cambios del líder, el líder del proyecto es el responsable de revisar la aprobación y gestionar todos los cambios y compartirlos con los involucrados. Para esto se llena la solicitud de cambio y se hace la aprobación técnica y un análisis. Llevamos una bitácora en la cual se anotarán todos los cambios y tendremos un control como respaldo. Contamos también con un panel de control de recursos, el cual nos indica, dependiendo del recurso seleccionado, ya sea físico o material, si está disponible en tránsito o completo. Para nuestro control de los costos del proyecto, hay un gráfico en el que se va monitoreando y midiendo los resultados del proyecto en el tiempo real del costo, así como el presupuestado. La finalidad de este es detectar los riesgos u oportunidades y así poder controlar nuestro presupuesto asignado. En este gráfico podemos observar cuál es la desviación del costo, del presupuesto acumulado y del costo acumulado real. Buenos días, profesor y compañeros. Yo soy Julio Ang y les voy a hablar sobre la gestión de riesgos del proyecto y cierres del proyecto. Bueno, para empezar con la gestión de riesgos, vamos a empezar con la identificación de los riesgos. Esto lo hacemos por cada fase del proyecto. Por ejemplo, en la fase 1, que es solicitud, tenemos que no solicitar permisos de construcción a tiempo nos puede provocar retrasos en la ejecución de las demás actividades. En la fase 2, que es la remoción, podemos tener un daño en paredes, pisos, instalación eléctrica o de plomería al remover el mobiliario viejo. Esto igualmente nos ocasionará tiempos extras no contemplados. Fase 3, instalación. Aquí podemos tener un daño en la maquinaria utilizada, lo cual igualmente nos provocará retrasos en la ejecución de actividades. Fase 4, en la revisión. Una revisión apresurada podría ocultar fallas significativas a corto o mediano plazo. Fase 5, entrega. Aquí podemos tener un cliente satisfecho. Y bueno, esto obviamente nos ocasionaría retraso en la entrega del proyecto porque seguramente nos lo rechazaría y costos extras. De aquí pasamos a la evaluación de riesgos. Esto lo hacemos mediante una matriz de probabilidad de impacto con una escala del 1 al 9, en donde el valor del 1 al 2 es bajo, el valor del 3 al 4 es medio y del 6 al 9 es alto. Por cuestiones de tiempo de la exposición, les daré solamente un ejemplo. Vamos sobre la fase 1, que es la solicitud. El riesgo número 1 es el proceso y la probabilidad de impacto es, la probabilidad, perdón, es 1 y el impacto es 2, lo cual sumado nos da una severidad de 3, es una severidad media de acuerdo a la escala manejada. El riesgo número 2 es el proceso. La probabilidad de que suceda es de 3, el impacto es de 3 y sumado nos da una severidad de 6. De acuerdo a la escala manejada es un valor alto. El riesgo número 3 es del contratista. La probabilidad de que suceda es de 2 y el impacto es de 1. La severidad es media, es de 3. Bueno,
Pues esto se hace con cada una de las fases, como lo vemos: remoción, instalación, revisión y entrega. Con esto podemos concluir que aunque la severidad de la mayoría de los riesgos es alta, la probabilidad de que estos ocurran es baja, lo cual se puede mitigar con un plan de respuesta a la severidad. Bueno, pues debido a esto nos pasamos al plan de respuesta de riesgos. Esto igualmente lo hacemos por cada fase y solamente les voy a poder dar un ejemplo de una. Lo vamos a dar con el ejemplo del riesgo 2 de la fase 1. Aquí tenemos que como plan es transferir. Se debe tener un departamento o una persona dedicada a este tipo de trámites. Y bueno, así cada uno lo van a poder ver en nuestro proyecto. Cada riesgo ya evaluado tiene un plan. En la solicitud, en la fase 1, que es solicitud; en la fase 2, que es remoción; en la fase 3, que es instalación; en la fase 4, que es revisión; en la fase 5, que es la entrega. Cada uno tiene un plan de respuesta. Cada riesgo que identificamos ahí tiene un plan de respuesta. Pues bueno, después de esto, nos pasamos al monitoreo de riesgos. El líder del proyecto, con apoyo del Departamento de Seguridad e Higiene, llevarán a cabo revisiones periódicas y programadas en cada fase del proyecto para identificar probables situaciones de riesgo y ejecutar un plan de respuesta oportunamente. Se evaluarán la efectividad de los planes y se realizará retroalimentación en cada proceso para efectuar mejoras y prevenir otros posibles riesgos no contemplados en el análisis inicial. Dichas acciones deberán ser documentadas y comunicadas al equipo del proyecto, así como al contratista, para asegurar que los procesos sean llevados de acuerdo al cronograma de actividades y verificando que los recursos estipulados no sobrepasen el presupuesto estimado. Pues bien, llegamos al cierre del proyecto, para lo cual el gerente del proyecto procedió al cierre formal del mismo, incluyendo actividades enfocadas a que éste concluyera de manera oportuna, eficiente y de acuerdo al contrato suscrito con el proveedor. Se cumplieron los criterios de entrada y salida y la fecha de entrega del proyecto, tal y como fue acordada en su momento. Los costos, los procesos corporativos y de proyectos se llevaron a cabo de manera adecuada, lo cual se encuentra documentado en los archivos de la empresa Blastonics. El cierre de adquisiciones lo realizó el proveedor encargado de la ampliación, debido a que en el contrato que firmamos así se estableció. Los registros de éxito fueron presentados en distintas reuniones de trabajo internas de Blastonics. De igual forma, en reuniones internas con la gerencia de Blastonics y el personal operativo, entregamos un informe final del proyecto con los datos más relevantes de la obra y su impacto y beneficios. Aunado a ello, se realizaron evaluaciones internas y externas. El jefe del proyecto del contratista revisó la información de todas las fases del mismo para constatar que nuestro gerente de proyecto valide los criterios establecidos para su finalización. Derivado de ello, se aceptaron los entregables en las fases correspondientes. Por ejemplo, la maqueta de propuesta de modificación, ampliación de los vestidores, presupuesto y cotización, fotografías gráficas de avances semanales de la obra, instalaciones eléctricas, hidráulicas, plomería, pisos y revestimiento de paredes, colocación de sanitarios y migitorios, lavabos y regaderas y accesorios. Creación de recubrimientos, losa de cimentación, losa de concreto, colocación de casilleros y bancas. Reporte de las pruebas y revisiones realizadas. Y planos de la obra terminada. Se contemplaron y documentaron las lecciones aprendidas, mismas que se podrán utilizar para posibles consultas y, en su caso, tomarlas en consideración para un nuevo proyecto. Destaca la importancia de mantener la evidencia documental de todo el proyecto. Y bueno, una vez concluido el proceso de cierre, el patrocinador del proyecto notificó para que el gerente de proyectos fuera liberado y reasignado.
A continuación, presentaré las conclusiones de nuestro proyecto. El proyecto de ampliación de vestidores y áreas de aseo de la planta industrial Blastonics fue desarrollado de manera eficaz y eficiente bajo la metodología del PMI. El proyecto cumplió con su objetivo inicial en cuanto a incrementar casilleros, regaderas, sanitarios, mingitorios y lavabos para hombres y mujeres en las cantidades planeadas. Este proyecto favoreció el clima organizacional de la empresa. Nuestro proyecto fue rentable, pues a mediano plazo será mucho mayor el beneficio que la inversión realizada. Se realizó el análisis de viabilidad, incluyendo gastos de conservación y mantenimiento, y se determinó favorable el proyecto en este sentido. La empresa Blastonics tiene la capacidad financiera y de infraestructura para desarrollar este tipo de proyectos en más de una ocasión. Finalmente, destaca mencionar que dentro de este y todos los proyectos resultan indispensables y relevantes todos los procesos presentados y desarrollados para lograr el éxito. Les agradecemos mucho su atención.